¿Alguna vez te has preguntado si alguien piensa en ti, si te extraña en el silencio de su soledad, pero temes que nunca lo sabrás porque jamás te lo dirá? Esta incertidumbre, esta tensión entre lo expresado y lo callado, es precisamente el terreno donde Nietzsche, el filósofo del martillo, nos invita a excavar más profundo de lo que jamás hemos osado. Piénsalo por un momento. Vivimos en una era donde la comunicación es constante, donde las palabras fluyen incesantemente, de un lado a otro, y sin embargo, ¿cuánto de lo que realmente importa permanece sin decirse? ¿Cuánto de lo que verdaderamente sentimos queda enterrado bajo capas y capas de convenciones, de miedo, de una moral que nos ha enseñado a temer nuestros propios deseos? Todo lo profundo ama las máscaras, escribió Nietzsche, y no hay quizás nada más profundo que la ausencia, que ese espacio vacío que deja a alguien cuando ya no está físicamente presente, pero cuya presencia espiritual sigue habitando nuestros pensamientos. La extrañeza es una máscara, amigos míos, pero, ¿qué esconde realmente esa máscara? Para Nietzsche, el hombre moderno ha perdido la capacidad de enfrentarse a la verdad desnuda. Hemos creado sistemas morales, religiones, filosofías enteras, para protegernos de la brutal realidad, que estamos solos, que somos finitos, que el sufrimiento es inevitable, y en este contexto, la pregunta sobre si alguien nos extraña se torna aún más compleja, pues requiere atravesar no solo nuestros propios velos, sino también los de aquel a quien queremos descifrar. Pero no te desanimes, el mismo Nietzsche nos ofrece herramientas para este viaje. Veamos juntos cómo podríamos aplicar su pensamiento para interpretar los signos silenciosos del extrañamiento, esas pistas sutiles que nos dicen que alguien, en algún lugar, está sintiendo nuestra ausencia con la misma intensidad con la que nosotros sentimos la suya. Primero, debemos entender que para Nietzsche, el ser humano es ante todo voluntad de poder. No confundas esto con un simple deseo de dominar a otros. La voluntad de poder es el impulso creativo que nos empuja a superar obstáculos, a transformarnos, a devenir algo más de lo que somos. Cuando alguien siente tu ausencia, esta voluntad se manifiesta de formas inesperadas. Observa, por ejemplo, si esta persona busca formas de reinventarse en tu ausencia, desarrolla nuevos intereses que, curiosamente, se alinean con los tuyos, comienza proyectos que sabe que te interesarían, como si estuviera, inconscientemente quizás, preparando un terreno común para cuando vuelvan a encontrarse. Esta es la voluntad de poder transmutada en anhelo, un impulso que busca recrear un puente hacia ti a través de la autoexpansión. Pregúntate también, ¿esta persona parece estar en un proceso de reevaluación de sus valores? Nietzsche habla constantemente de la transmutación de todos los valores, de la necesidad de cuestionar lo que hemos dado por sentado. A veces, la ausencia de alguien significativo nos obliga precisamente a este tipo de reflexión profunda. Sí, notas que esta persona está cuestionando aspectos fundamentales de su vida, de sus creencias, podría ser porque tu ausencia ha abierto un espacio para este tipo de examen. Y esto, amigo mío, es una señal poderosa de que tu presencia, o más bien, tu ausencia está trabajando en las profundidades de su ser. Otro aspecto crucial del pensamiento nietzscheano es el eterno retorno. Imagina que cada momento de tu vida está destinado a repetirse infinitamente. ¿Cómo vivirías entonces? ¿Qué decisiones tomarías? Ahora aplica este filtro a la persona que crees que puede estar extrañándote. Notas que hace referencias constantes a momentos compartidos, como si quisiera anclarlos en la eternidad. Reproduce rituales que solían hacer juntos, como si estuviera ensayando para ese eterno retorno. Estas son manifestaciones del deseo de eternizar lo vivido, de darle un peso cósmico a la relación que tienen. Pero cuidado, no confundas el verdadero extrañamiento con la mera nostalgia. Nietzsche despreciaba la nostalgia, ese sentimiento reactivo que mira al pasado con ojos llorosos, incapaz de crear un futuro. El verdadero extrañamiento, desde una perspectiva nietzscheana, es activo, creativo, transformador. No se limita a lamentar lo perdido, sino que utiliza esa pérdida como combustible para la autosuperación. ¿Y qué hay de la comunicación misma? Aquí Nietzsche tiene mucho que enseñarnos. Él sabía que las palabras son insuficientes,
que son apenas un puente entre eternos extraños. Cuando alguien te extraña realmente, la comunicación adquiere una cualidad diferente. No se trata de cuánto hablen, sino de cómo hablen. Observa si hay una intensidad particular en sus palabras, si parece estar luchando por expresar algo que va más allá del significado superficial. El lenguaje, para Nietzsche, es siempre una metáfora, una aproximación imperfecta a lo que realmente sentimos. Quien te extraña batallará con esta limitación, intentará que sus palabras, por escasas que sean, contengan océanos. Considera también la perspectiva nietzscheana sobre el resentimiento. ¿Quién no ha superado tu ausencia? Quien la sufre pasivamente, podría desarrollar un resentimiento hacia ti, una especie de rencor silencioso por el vacío que has dejado. Esto, paradójicamente, también es una señal de que te extraña, aunque de una manera enfermiza, debilitante. El extrañamiento sano, por el contrario, acepta el sufrimiento como parte de la vida y lo transforma en algo afirmativo. Así que pregúntate, ¿esta persona parece estar transmutando el dolor de tu ausencia en algo creativo, o parece estar consumiéndose en un resentimiento silencioso? ¿Y qué hay del silencio mismo? Para Nietzsche, sobre aquello de lo que no se puede hablar, se debe guardar silencio. A veces, el extrañamiento más profundo es precisamente el que no se expresa con palabras. Observa esos momentos de silencio compartido, cuando las palabras se agotan pero la comunicación continúa. En otro nivel, hay una cualidad particular en ese silencio, una densidad, una carga emocional que ambos pueden sentir sin necesidad de verbalizarla. Ese es el abismo que se abre cuando dos seres se extrañan mutuamente, un abismo que ninguna palabra podría jamás abarcar. Pero no nos quedemos en la superficie. Nietzsche nos invita siempre a ir más allá, a cuestionar incluso nuestros propios cuestionamientos. Así que preguntémonos, ¿por qué es tan importante para nosotros saber si alguien nos extraña? ¿No revela esto una inseguridad, una necesidad de validación externa que el propio Nietzsche criticaría como una forma de debilidad? Quizás la pregunta más profunda no sea si alguien nos extraña, sino por qué necesitamos tanto saberlo. Y aquí llegamos a una de las ideas más provocadoras del filósofo alemán, el amor fati, el amor al destino, aceptar y amar nuestra vida exactamente como es, con todas sus alegrías y sufrimientos, con todas sus certezas e incertidumbres. Tal vez la sabiduría más elevada no consiste en descifrar si alguien nos extraña, sino en aceptar que nunca podremos saberlo con absoluta certeza, y amar esa incertidumbre como parte de la riqueza y complejidad de la existencia humana. Pero no me malinterpretes, esto no significa resignarse pasivamente a la duda. Para Nietzsche, amar el destino implica también moldearlo, ser partícipe activo en la creación de nuestra propia vida. Así que si la incertidumbre sobre si alguien te extraña te atormenta, quizás ha llegado el momento de romper las convenciones, de hacer las preguntas difíciles, de ir más allá de los velos sociales y morales para buscar esa verdad desnuda que tanto valoraba nuestro filósofo. ¿Y si la persona misma no sabe que te extraña? Nietzsche fue uno de los primeros en explorar el territorio del inconsciente. Mucho antes que Freud lo sistematizara, él entendía que gran parte de nuestras motivaciones permanecen ocultas incluso para nosotros mismos. Así que es posible que alguien te extrañe profundamente sin ser plenamente consciente de ello. Busca entonces los signos que escapan al control consciente, un cambio en la voz al hablar de ti, una atención desproporcionada a detalles que otros ignorarían, una reacción física involuntaria ante la mención de tu nombre. Recuerda también que, para Nietzsche, el ser humano es un animal que evalúa, que asigna valores. Observa qué valor parece asignar esta persona a los recuerdos compartidos contigo. ¿Los preserva, los cultiva, los revisita, o parece querer enterrarlos, como si representaran una debilidad que debe superar? Ambas reacciones pueden indicar extrañamiento, aunque de naturaleza muy distinta, y no olvides el concepto nietzscheano del espíritu libre, aquel que ha roto las cadenas de la moral convencional para crear sus propios valores. Esta persona parece estar luchando contra una moral que le impide expresar libremente su extrañamiento. Tal vez su silencio no se deba a la ausencia de sentimiento,
sino a las restricciones morales o sociales que le impiden manifestarlo. El verdadero extrañamiento, desde esta perspectiva, sería entonces una batalla interna entre el deseo auténtico y las convenciones que lo reprimen. Pero hay un aspecto aún más radical en el pensamiento de Nietzsche que debemos considerar. Y si el extrañamiento, tal como lo concebimos habitualmente, fuera en sí mismo un concepto demasiado limitado, demasiado humano, y si lo que realmente ocurre cuando sentimos la ausencia de alguien fuera algo mucho más complejo, más profundo, que nuestro lenguaje ni siquiera puede capturar adecuadamente. Para Nietzsche, el superhombre es aquel que trasciende las limitaciones humanas, que crea nuevos valores, nuevas formas de existir y relacionarse. Tal vez el extrañamiento auténtico, el que va más allá de la mera nostalgia o dependencia emocional, sea una de estas nuevas formas que el superhombre debe explorar y definir por sí mismo. En definitiva, amigo mío, saber si alguien te extraña, aunque no lo diga, implica un ejercicio nietzscheano por excelencia: aprender a leer entre líneas, a descifrar síntomas, a interpretar silencios. Implica también cuestionar tus propias motivaciones, tu necesidad de confirmación, tu concepción misma del extrañamiento. La próxima vez que te encuentres preguntándote si alguien siente tu ausencia, recuerda que estás adentrándote en uno de los territorios más complejos de la experiencia humana. No esperes respuestas simples ni consuelos fáciles. Como diría Nietzsche, todo lo que es profundo ama la máscara, y pocas cosas son tan profundas como el silencioso extrañar de un alma hacia otra. Tal vez la sabiduría final consista, no en descifrar con certeza si alguien nos extraña, sino en cultivar relaciones donde el extrañamiento sea una fuerza creativa, transformadora, que nos impulse a convertirnos en versiones mejores de nosotros mismos. Porque en última instancia, lo verdaderamente valioso no es ser extrañado, sino ser recordado como una fuerza que ayudó a otros a superar sus propios límites, a trascender, a acercarse un poco más a ese ideal del superhombre que Nietzsche soñó para la humanidad. Y ahora, mientras reflexionas sobre estas ideas, pregúntate, ¿qué harías diferente si supieras con certeza que alguien te extraña en silencio? ¿Cambiaría esto en algo tu forma de relacionarte con esa persona, con el mundo, contigo mismo? Tal vez en la respuesta a esta pregunta encuentres, no solo la clave para interpretar el extrañamiento ajeno, sino también para comprender tus propios deseos y motivaciones más profundas. Porque al final, como nos enseñó Nietzsche, no se trata tanto de encontrar respuestas definitivas, sino de aprender a vivir con las preguntas correctas, aquellas que nos empujan constantemente a superar nuestros límites, a explorar nuevas posibilidades de existencia y relación. Y quizás ninguna pregunta sea tan fértil, tan transformadora, como la que nos hace indagar en los silencios del otro, en esos espacios donde las palabras fallan pero el sentimiento persiste.